Sin embargo, algo que me gusta de fundamentos, su definición, es que la puede ampliar un poco más. Y menciona que la úlcera péptica es una lesión que va a afectar a la mucosa y a la muscularis mucosae, aunque en casos graves o complicados puede afectar la capa muscular e incluso la serosa. Asimismo, esta lesión se genera a partir de un proceso necrótico inflamatorio y su localización más frecuente es en estómago y duodeno. Este esquema del Robbins pretende, o mejor dicho, no pretende, explica una de las cuestiones más interesantes y que debemos de entender nosotros a la hora de estudiar las úlceras pépticas. El desequilibrio o la pérdida del equilibrio entre los factores lesivos y los factores protectores. Como podemos observar en una mucosa normal, en un tejido intestinal normal, vamos a encontrar los factores lesivos, de acuerdo, asimismo vamos a encontrar al moco, a la mucosa, a la muscular de la mucosa y a la capa submucosa. Hay factores protectores que van a influenciar en el estado normal del órgano, ¿de acuerdo? Estos son la secreción de moco superficial, la secreción de bicarbonato en el moco, también el flujo sanguíneo mucoso, la función de la barrera epitelial, que es muy importante, la capacidad degenerativa epitelial y la elaboración de prostaglandinas, que es uno de nuestros temas más interesantes. Cuando sucede una lesión, ya sea causada por infección por Helicobacter pylori, por antiinflamatorios no esteroideos, por el tabaco, otros factores como el tabaco, el alcohol, la hiperacidez gástrica y el reflujo duodenogástrico, el epitelio, o mejor dicho, la capa mucosa va a presentar una serie de alteraciones. Aquí la diferencia, ¿cuál sería? ¿Alguien me puede levantar la mano, por favor, en comparación con la normal? Edwin. La capacidad de moco. La cantidad de moco. La cantidad de moco, ¿de acuerdo? ¿Alguna otra diferencia, por favor? ¿Vale? ¿Qué células? ¿Estas células o estas células? Estas. ¿De acuerdo? El epitelio tiene una modificación en su estructura y asimismo vemos que el aumento el aumento del daño va a alterar las defensas. Es por eso que en este esquema, en esta parte del esquema, nosotros vamos a empezar a ver qué tipo de células son estas. Células inflamatorias, muy bien. Asimismo, habrá otros factores como la isquemia, el shock y los AINES que también van a seguir alterando. Una vez que nosotros empezamos con una lesión, si se convierte en úlcera, aquí vamos a ver una de las características que tanto el de fundamentos de gastroenterología como el Villalobos nos menciona. Una pérdida en la mucosa, en la muscular de la mucosa y en la submucosa. Esta imagen no representa la lesión hasta la serosa. Pues bueno, ustedes que este tipo de lesiones se van a presentar por dos situaciones. Una, cuando los factores protectores del estómago han disminuido, o a veces incluso desaparecido por la lesión tan importante. Y la otra es el aumento en la cantidad de irritantes, la cantidad de factores agresivos en la mucosa. Entonces, pues hay, por ejemplo, es un medicamento que son medicamentos que van a disminuir o a bloquear la cantidad de prostaglandinas y al bloquear va a disminuir la cantidad de bicarbonato y moco, ¿verdad? Entonces ya tenemos un factor que está bloqueando la protección de la mucosa. Y si además le agregamos tabaco, alcohol, picantes y condimentos y una bola de irritantes, pues entonces más rápido se va a dañar. ¿Sí? Adelante. Bueno, tenemos ahora la clasificación de las úlceras pépticas. Como les comentaba, se puede extender a lo largo del tracto digestivo, incluso al duodeno, yeyuno. Ok, según su localización puede ser en el estómago o en el duodeno. Lo siguiente. No rollo. Cuando nosotros empezamos a hablar de la etiología, vamos a encontrar, primero que debo de mencionar, muy importante, y es lo que acaba de mencionar el doctor, la pérdida de los mecanismos protectores. Van a existir 4 de acuerdo al NAHUM, y también el de fundamentos de gastroenterología nos lo va a explicar. Existe primero el preepitelial, donde vamos a encontrar la capa de moco y bicarbonato, que será sintetizada por el epitelio y por las glándulas de Brunner, en este caso de
intestino delgado, en su primera porción que es el duodeno. La capa de moco y bicarbonato será el contacto principal entre el epitelio y el agente nocivo, ¿de acuerdo? Cuando esta capa de moco y de bicarbonato se pierde, vamos a tener el contacto entre el agente lesivo y el epitelio, cosa que no le conviene a nuestro cuerpo. Vamos a encontrar después que la misma capa de moco y bicarbonato nos va a conferir en la superficie un pH gastroduodenal neutro, ¿de acuerdo? Pasando con los epiteliales, siguiendo el esquema que les acabo de presentar del Robbins, vamos a tener la defensa preepitelial superada. Una vez que esta defensa preepitelial ha sido superada, vamos a encontrar tres cosas. La integridad de los complejos de unión de la membrana apical se pierde, la regulación y amortiguación del pH intra y extracelular también se puede perder, y la regeneración celular ya no puede continuar como lo estaba haciendo cuando estaba sano, puesto que existe un factor lesivo. En uno de los mecanismos de protección vamos a encontrar también los posepiteliales, ¿de acuerdo? Aquí vamos a encontrar los sustratos energéticos que nos van a conferir perfusión sanguínea adecuada de la mucosa y el mantenimiento del balance ácido-base. Por eso es importante que las personas que toman bebidas muy frías se abstengan de hacerlo, porque el frío va a ocasionar vasoconstricción de los vasos gástricos y esto puede llevar a la necrosis. Hay personas que toman muy caliente las cosas o muy frías, se van a los extremos. Esto es muy importante porque una vez que nosotros empecemos a conocer la clasificación, Emanuel y yo vamos a mencionar las diferencias clínicas y cómo realizar un examen que nos lleve a una de las respuestas, que son las siguientes. La úlcera péptica es una enfermedad multifactorial y hemos nosotros colocado dos causas principales: la infección por Helicobacter pylori y el consumo de antiinflamatorios no esteroideos, que en varias diapositivas vamos a encontrar como AINES, más existirá la leyenda de lo que significa. Esta imagen me gusta porque la obtuve de Robbins. Dice, lo único que quiero que visualicen son las bacterias que se encuentran en la mucosa del estómago, ¿de acuerdo? Este se utiliza como una... Los rayitos que están ahí son bacilos, ¿no? Se utiliza la tinción de plata de Wartin-Sterling, donde se va a destacar las bacterias. Y aquí vamos a entender algo muy importante: el consumo constante de AINES, ¿de acuerdo? Pues será lo que ustedes quieran opinar, pero para mí, como que se pierde el blanco. Dale, pues adelante. Pero ustedes lo ven, ¿no? Así se quede. Yo creo que es por la computadora, porque aquí sí se llega a ver mejor. Los tipos de AINES, de acuerdo, porque tenemos varios que le incluyen el tema. Voy a citar el de fundamentos. Menciona lo siguiente: los no selectivos o convencionales, que vamos a encontrar el naproxeno, el ibuprofeno, el piroxicam, la indometacina, el ketorolaco, el diclofenaco y el sulindaco. Asimismo, vamos a tener otros AINES que serán los inhibidores selectivos de la ciclooxigenasa 2. En este caso encontramos el celecoxib, el rofecoxib y el etoricoxib. Algo que yo había mencionado el semestre pasado cuando yo hablé de AINES es que el etoricoxib ya no se encontraba disponible en venta por la cantidad de efectos adversos que contaba. ¿Ya no se encontraba dónde? ¿Ya no se encontraba dónde? De venta aquí en México. ¿El dolicoxib? ¿Cómo no? ¿Quién dice? Tal vez me estoy confundiendo. Error mío. Tal vez me confundí. Es la Foxia, ¿no? No, ¿Sí? había un AINES. Su nombre comercial se llama Foxia, pero el dolicoxib sí hay todavía. Pero no sé, a lo mejor ya lo suspendieron un tiempo. De fundamentos, pero la señalización del etoricoxib yo lo había hecho. ¿Esquivel? Sí. Todos los daños tienen efectos colaterales, ¿eh? Por supuesto, el dolicoxib tiene efectos colaterales, ¿no? Puede ocasionar muchos problemas. Todos tienen problemas. Adelante. Existen dos tipos de AINES, los que van a inhibir la COX-1 y los que van a inhibir la COX-2, ¿de acuerdo? Esto es muy importante
Porque una vez que nosotros entendemos el mecanismo, y me voy a regresar un poquillo, tenemos la membrana fosfolipídica, ¿de acuerdo? Vamos a tener una enzima que es la fosfolipasa A2 que va a convertir los ácidos grasos de la membrana lipídica en ácido araquidónico. Este ácido araquidónico va a ser uno de nuestros protagonistas, porque junto a las ciclooxigenasas nosotros vamos a tener varios productos. Entre uno de estos se encuentran las prostaglandinas, la cual van a realizar varias funciones. Por ejemplo, una de las tenemos varias prostaglandinas, también nuestra protagonista será la prostaglandina M2. Muchas prostaglandinas se van a encargar de sintetizar, ¿de acuerdo?, moco, pero cabe recordar que dentro de todas las funciones y dentro de todo el mecanismo bioquímico que existe de las ciclooxigenasas, también nos va a ayudar con el dolor, ¿de acuerdo? Si nosotros llegamos a inhibir la COX-1, nosotros también estamos inhibiendo, estamos disminuyendo los factores de protección. Dentro de ellos se encuentra la disminución del flujo sanguíneo, el moco y el bicarbonato. La misma inhibición de la COX-1 va a disminuir el flujo sanguíneo. La inhibición de la COX-2 lo que provocará es la inhibición de los mecanismos de curación de mucosa que tenía que ver con cuestiones de flujo sanguíneo, y también permitirá la adhesión de leucocitos, que es lo que veíamos más adelante, que si llegan muchos leucocitos a nuestro tejido se pueden producir varios varias funciones. Al final del día nosotros debemos entender lo siguiente: si la disminución del flujo sanguíneo existe, el daño epitelial existe y la lesión de leucocitos, más las barreras de protección inexistentes o disminuidas, más la inhibición de los mecanismos de curación de la mucosa, vamos a tener un daño en la misma. Este es un esquema que saqué de la PUM. Bueno, ahora siguiendo con el siguiente factor que puede causar las úlceras. Este es el Helicobacter pylori. Ya comentó Manuel que es una bacteria, sobre todo, también se le llama un bastoncillo gram negativo. El principal modo de transmisión es fecal oral. Y aquí vamos a analizar un poco la fisiopatología. Aquí puse más la del intestino, la de las úlceras del duodeno, porque son las que más causan a comparación de las gástricas. En el caso de Helicobacter pylori, lo que va a suceder es que va a invadir la mucosa gástrica y va a invadir a la somatostatina, que se produce en las células D. Esto, como se sabe fisiológicamente, la somatostatina va a inhibir a la gastrina, o la producción de gastrina por las células G. Esto va a hacer que aumente la producción de ácido clorhídrico, y esto va a hacer que se favorezca la colonización e inflamación del duodeno, y esto a su vez va a ocasionar la úlcera duodenal. En el caso de las úlceras gástricas, lo que va a pasar es que el Helicobacter pylori va a ejercer otro mecanismo distinto. En ese caso, el Helicobacter pylori tiene la enzima que se llama ureasa. Esto va a descomponer a la urea en amoníaco, y este amoníaco, en combinación con el ácido clorhídrico, va a formar lo que es el compuesto llamado cloruro de amonio. Este compuesto es el que va a ser citotóxico para la mucosa gástrica, y ahí es cuando va a ocasionar las úlceras gástricas. Es el principal factor de causa de ambas úlceras. Después, en segundo lugar, están los AIS. El tipo de úlcera que más causa el Helicobacter pylori es del tipo duodenal, en un 90%. Hay autores que incluso afirman que el 100% de úlceras duodenales son causadas por el Helicobacter pylori, pero pues un 90% es como que lo más aceptable. ¿Por qué si el Helicobacter pylori está en el estómago ocasiona úlcera duodenal? Bueno, se supone, comentaba que hay dos formas en las Hay que... más. Levanta la mano, ¿quién le dice? 1, 2. ¿Nadie más? Que conste que no están estudiando. ¿Sí? Y no solamente no están estudiando, los que llegan a leer algo no se hacen preguntas. No saben estudiar, jóvenes. Todo lo que ven aquí va a pasar el examen y se les va a olvidar totalmente. ¿Sí? A ver. Fuerte.
principal por el vaciado que hace de estómago a duodeno y además por la inhibición de somatostatina. Bueno, preguntaba que por qué el estómago hace la úlcera, es porque ahí se encuentran sustratos para el amoníaco hipocloroso, algo se llama, el cloruro de amonio. Ajá, entonces al tener el Helicobacter pylori a la ureasa y crear esta nube de amoníaco con el sustrato de ácido clorhídrico, permite que vaya, digamos, colonizando la mucosa gástrica. Habíamos buscado, porque esa era una pregunta que teníamos Emanuel y yo, que la mucosa del duodeno es mucho más susceptible ¿La mucosa del duodeno qué? La mucosa del duodeno es mucho más susceptible a la colonización del Helicobacter pylori, puesto que existe una menor capa o en cantidad de moco, lo que le va a conferir también un problema a la hora de la acidez y de la colonización de la bacteria. Recuerden ustedes que, como dice su compañero, el Helicobacter pylori va a aumentar la producción de ácido. Para que se forme úlcera duodenal debe haber una elevación importante de ácido. No ácido, no úlcera. Llámenselo bien. Si hay úlcera duodenal, quiere decir que hay una hipersensación de ácido clorhídrico. Entonces, esto nos debe ir dando pautas para el tratamiento. ¿Qué tipo de tratamiento vamos a dar? Levanta la mano, ¿quién me dice? Con esta lógica. 1, 2, 3. A ver, me dicen su nombre, por favor. La que voltea generalmente. ¿Yo? Oso. Antiácido. Para inhibir la secreción del ácido, como usted lo comenta. No, tu lógica está muy equivocada. A tu compañera de lado. Iba a decir lo mismo. Lo mismo. Inhibidores de la Fuerte. Inhibidores de la No oigo. Inhibidores de la bomba de protones. Inhibidores de la bomba de protones. Vale. Pueden ser igual inhibidores de la bomba de protones, agonistas de los receptores H2 y lo principal que es el tratamiento del aplicador para H. pylori si es que se encuentra en la biopsia. Ya ahí se da pues el esquema cuádruple de antibióticos. Vale. Además de eso, un protector de la mucosa. ¿Quién no toma mano por acá? Sales de bismuto. ¿Eh? Sales de bismuto. Vale. Pero solitas no sirven para nada. ¿Sí? Si estamos teniendo una hipersecreción de ácido clorhídrico, lo que tenemos que usar es inhibidores de la bomba de protones, ¿sí? Para que se bloquee la acción, para que no se libere tanto ácido. Sí, también protectores de la mucosa, sí. Pero también hay que dar una dieta que no sea, que esté libre de irritantes. Recuerda que el manejo debe ser integral. Si esto persistiera, entonces el manejo hay que considerar manejo quirúrgico y bloquear entonces la acción de los nervios vagos mediante vagotomía bilateral o vagotomía selectiva o superselectiva de células parietales. ¿Sí? Según la edad del paciente, según lo que está tomando, hasta una antrectomía. En fin, hay varios tipos de tratamiento. El más sencillo es bloquear los de bomba. ¿Sí? ¿Qué no? Hablando de dieta, igual entraría las cantidades, porque por ejemplo el reflejo vagovagal hace que el grosor del estómago disminuya cuando se excede de alimentos. Creo que la capacidad es de 0.8 a 1.2 litros en estómago, y cuando hay una saturación de este espacio, es decir, la persona ingiere mucho, el reflejo vagovagal hace que el grosor de la capa del estómago se disminuya para aumentar el volumen. Entonces, pues... Lo que les digo es que hay que bloquear la acción de la hiperactividad de ácido clorhídrico. Muy bien, adelante. Dentro de otros factores, como ya lo comentaba el doctor, se van a encontrar aquellos donde la dieta será indispensable. El tabaco, por ejemplo, también es uno de los factores más importantes a considerar. Factores psicológicos, el Villalobos nos comenta que también debemos abordar a aquellos pacientes con un estrés, con problemas psicológicos, porque la alteración de su estado mental puede provocar también problemas en el cuadro clínico. Hay dos tipos de úlceras que se pueden presentar, las úlceras de Cushing y las úlceras de Cushing. ¿Quién me dice quién es una y quién es otra?
¿No lee ninguno? Qué barbaridad. A ver, tú chino. Emanuel, ¿verdad? Sí. No. El de Curling es por quemaduras. ¿Dónde vas? Emanuel. ¿Eh? Emanuel. ¿Qué cosa, Emanuel? Sí. No, es que lo íbamos a comentar Emanuel y yo, pero ya no lo estudié. Bueno, es que las úlceras de Curling se establece que es por un traumatismo craneoencefálico, mientras que las de Curling es por quemaduras en la piel. ¿Qué me dijiste? Que no lo había, bueno, que había encontrado las diferencias entre esas dos. Entonces, una se iba a presentar por un traumatismo craneoencefálico y la otra se iba a presentar por quemaduras. ¿Qué dices? ¿Qué dice el público? Dice el público, ya lo he leído. Adelante. Bueno, también el alcohol será un factor muy importante y la mala alimentación, que también voy a mencionar más adelante. Cosas que no están leyendo, ni siquiera leyendo. Ya los estudiantes ni siquiera leyendo una vez el tema. Adelante. Al final de cuentas vamos a tener la pérdida del equilibrio entre los factores lesivos, la agresión, hablamos el ácido, la pepsina, los AINES y la bacteria, el Helicobacter pylori, y los factores de defensa y reparación. En resumidas cuentas, esto es lo que quiero que consideren, muy importante, la pérdida del equilibrio entre estos tres factores. Hablemos ahora de la úlcera gástrica. La úlcera gástrica se va a definir, bueno, mejor dicho, se va a clasificar, de acuerdo a Villalobos, en tres tipos. El tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Esto va a estar basado en su localización y la cantidad de acidez la cantidad de ácido que se secreta. La tipo 1 va a estar localizada en la región alta y media del cuerpo gástrico, estará acompañada de hiposecreción y los niveles séricos, y habrá niveles séricos altos de pepsinógeno 2. El tipo 2 va a estar localizado tanto en el cuerpo gástrico como en el duodeno. Habrá una hipersecreción y los niveles séricos altos de pepsinógeno 1 será una de nuestras también claves para designar el tipo. No hay tanta diferencia con el tipo 3 respecto nada más a la localización. Se encontrará a niveles prepilóricos y el antro. Habrá también una hipersecreción y también habrá niveles altos de pepsinógeno 1. Sin embargo, Paso al anterior. ¿Cuál es el pepsinógeno 1 y cuál es el 2? perdón, pensé que le estaba preguntando algo. ¿Quién sabe? Pepsinógeno 1 y pepsinógeno 2. ¿Cuál es la diferencia? Que uno deriva del otro. ¿Eh? Que uno deriva del otro. ¿Uno qué? Deriva del otro. Uno deriva del otro. Mañana me lo dicen bien, por favor, porque si no están comprendiendo lo que va a leer, si ni siquiera están leyendo. Tienen que leer, ¿sí? Y el expositor pues, debe conocer de lo que está hablando. ¿Vale? Adelante. El libro de principios de cirugía, que también aporta un poco respecto a la fisiopatología y a la clasificación de las úlceras, las considerará. Les recuerdo que esto es parte del 50%. ¿Sí? Las respuestas, la falta de respuestas, ¿sí? Eso es parte del 50% junto con los trabajos, junto con las presentaciones. Adelante. Se va a denominar clasificación de Johnson y habrá 5 tipos. La primera será la más frecuente y va a estar localizada, en este caso me gusta ser un poco más específica, casi siempre cerca de la incisura angular en la curvatura menor y estará cerca de la mucosa, estará cerca de la frontera entre la mucosa antral y del corpus. Los pacientes con úlcera gástrica tipo 1 suelen tener una secreción de ácido normal o disminuida. Existe también el tipo 2 y el tipo 3. El tipo 2 se va a relacionar con la enfermedad de la úlcera duodenal activa o inactiva. Aquí vemos que se puede presentar tanto en el cuerpo del estómago como en la primera porción del intestino delgado. Y la tipo 3 será la causante también de la enfermedad de la úlcera prepilórica. Su localización, por ende, estará en el pilón. La secreción de los dos tipos será elevada o normal
¿De acuerdo? Y no difiere mucho entre las, bueno, respecto a la clasificación del Villalobos, no difiere tanto, al menos en ese contenido de información. El tipo 4 estará cerca de la unión gastroesofágica, la secreción de ácido es normal o por debajo de lo normal, y la clasificación de Johnson actualizada mencionará que un nuevo tipo, el tipo 5, que será inducida por fármacos y pueden ocurrir en cualquier parte del estómago. Dentro del cuadro clínico mencionaré cosas muy importantes. No sé, ahí está. Que la presencia o ausencia de estos síntomas no es sensible ni específica para realizar el diagnóstico de úlcera péptica. ¿Esto a qué me refiero? Que encontramos estos síntomas claves para diferenciar, y es lo que queremos mencionar Emanuel y yo, la diferencia entre la úlcera gástrica y la úlcera duodenal. Entonces, al final vamos a presentar una tabla donde se presenten los dos. Sin embargo, quiero abordarlos primero porque esto también será clave para el diagnóstico clínico, es decir, en el interrogatorio. Una de las características de la úlcera gástrica en el cuadro clínico es la epigastralgia, es decir, dolor en la región del epigastrio, pero esta se va a caracterizar por presentarse después del consumo de alimentos. Esto se va a denominar dolor postprandial temprano. Postprandial. No postprandial. Ok. ¿Ahí me corrijo, sí? Sí. Le quitas la R. Sí. También habrá distensión abdominal y por la cantidad de ácido que se está secretando, el paciente va a referir pirosis, es decir, acidez también en la misma región. También vamos a encontrar que el paciente puede mencionar que siente náuseas y vómito. Asimismo, tiene la sensación de un hambre dolorosa o vacío, es decir, que al no comer nada siente todavía siente un dolor. Y el consumo de ciertos alimentos también será clave para conocer cuál es la dieta de nuestro paciente. Es decir, todo esto es muy importante. Los alimentos condimentados, el vinagre, los cítricos y las bebidas alcohólicas pueden aumentar los síntomas de la úlcera. Bueno, algo que me gustaría mencionar es que el interrogatorio será también, nuestro diagnóstico clínico será como nuestro estándar de oro, porque si nosotros le preguntamos al paciente ¿dónde le duele? ¿De acuerdo? La mención es más importante que la exploración. Si le duele después de consumir alimentos pasados algunos minutos, y también nosotros conocemos la dieta del mismo paciente, nosotros podemos sospechar de una úlcera gástrica. Asimismo, el diagnóstico clínico se va a acompañar de otros exámenes, donde nos mencionan que la esofagogastroduodenoscopia es un examen para inspeccionar el revestimiento del esófago, el estómago y la primera parte del intestino delgado. Todo esto para conocer cómo se encuentra la mucosa. Asimismo, una vez que nosotros empecemos a conocer y a sospechar de los síntomas y hayamos confirmado que es úlcera gástrica, descartando Helicobacter pylori, que eso lo va a mencionar más adelante Manuel, nosotros empezamos con la administración de los inhibidores de las bombas de protones. Esto con el fin de ayudarnos a la cicatrización de la misma úlcera. Como lo mencionó ya él, los bloqueadores de los receptores de histamina 2 también se pueden emplear. Vamos al anterior. Pero antes de hacer esto, un paciente inmediatamente le van a hacer un examen endoscópico. No tiene que tener una sospecha fundada. Vamos a pedir, por error epigársico le pide una endoscopia. Tiene que fundamentar su diagnóstico. ¿Estás pensando en gastritis? ¿Estás pensando en una úlcera gástrica? ¿En una úlcera duodenal? ¿Cuál es la clave al interrogatorio para diagnosticar úlcera gástrica y cuál es úlcera duodenal? El dolor que se presenta en la región. Por eso, estás hablando aquí del diagnóstico de úlcera gástrica. ¿Cómo lo vamos a saber? El dolor, ¿qué características debe tener? Se encuentra en la región del epigastrio y sucede después del consumo de alimentos. La semiología del dolor, ¿cuál es? ¿Cómo va a ser el dolor? ¿Perdón? ¿Cómo va a ser el dolor? ¿Cuál es la nemotecnia? ¿Cuál es la clave del dolor? ¿Quién le dice?
antigüedad, ¿Antigüedad? ajá, el tiempo que pasó desde que tiene el dolor. Localización, No, eso no es. Les dije, van a presentar esto. ¿Qué pasa con el dolor? ¿En qué momento se presenta? ¿En qué momento se calma? Primero, bueno, en un Levanten la mano, el burro por delante, nombre por delante, soy Yael. el nombre por delante, ya En las úlceras gástricas cuando el dolor se va a ver calmado con la comida. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Y algo que leí también es que cuando este dolor aumenta con la comida puede hablarnos de una obstrucción pilórica. Igual por dolor, ingesta, las irradiaciones también que hicieron. dolor, ingesta. Pues no solucionamos nada. A ver si no. ¿Cuál es? Bueno, la aparición nos lo va a decir el paciente del dolor, desde cuando siente ese dolor que presenta. De ahí la localización en las úlceras gástricas puede ser en el epigastrio y también en el hipocondrio izquierdo. Luego, Alexis, lo que seguiría sería la localización. Fuerte. La localización. No tiene que ver, está eficaz. Adelante. Estos son los fármacos que se emplean, que son los inhibidores de la bomba de protones. Un ejemplo muy común es... Ya estás tratando algo que ni siquiera sabes si tiene el paciente ahí. O sea, no has hecho el diagnóstico clínico. Para poder pedir algún tipo de estudio, necesitas tener la sospecha clínica. Pero todavía no la tienes, en base a qué tienes la sospecha clínica. No se lo voy a decir, pero vas a decir mañana y lo vas a poner aquí en tu tabla. de hecho, ya lo incluimos en la parte final, comparamos las úlceras gástricas. ¿Dónde está? Las úlceras hasta el final. Pero bueno, es que está hasta el final porque también se contemplan las ¿Dónde características. está? ¿No? Eso no es. Dolor, ingesta, calma. El otro es ingesta, dolor, calma, dolor. Pues tienes que aprendérselo bien esto. Lo vas a hacer bien, esto no es así, está cada... Esto es lo que quiero que presentes. Así les más Sí, doctor. Adelante. También se van a considerar medicamentos una vez que se haya hecho el diagnóstico clínico, medicamentos de acción protectora de la mucosa, entre ellos encontramos el sucrafalato, se adhiere a la... Se adhiere a No la... es sucrafalato, es sucralfato. Sucralfato, que se adhiere a la superficie de la mucosa ulcerada para ayudar a formar una barrera protectora. También vamos a utilizar prostaglandinas, ya los menciona el misoprostol porque es una prostaglandina E, que va a estimular, bueno, que es la protagonista para la estimulación de la producción de bicarbonato, secreción de moco y nos ayuda a favorecer el flujo sanguíneo. Es muy importante que cuando se trata de una úlcera causada por AINES, se debe de interrumpir siempre y cuando, si el paciente está tomando estos medicamentos y si aparece la bacteria Helicobacter pylori, debe descartarse con las pruebas y tratarse, que se abonarán más adelante. Asimismo, para todas las úlceras gástricas se debe de realizar una biopsia adecuada, así como en cualquier zona de gastritis para descartar Helicobacter pylori. Existe también un tratamiento de Villalobos con pacientes con uso obligado de AINES. Lo más importante es que, bueno, estas, que es el ante complicaciones del consumo de los medicamentos, la suspensión es obligada. Sin embargo, hay pacientes que utilizan ya de manera frecuente estos medicamentos, por lo tanto, el objetivo sería disminuir las complicaciones por AINES y se recomienda optar por inhibidores de la Hay conducta. pacientes que, por la patología que presentan generalmente de tipo articular, necesitan forzosamente seguir con sus AINES.
Lo que vamos a hacer es dar protectores de la mucosa para que los aires que obligadamente el paciente tiene que tomar no hagan tanto daño a la mucosa gastropulmonar. Entonces, vamos a darle prostaglandinas, bloqueadores de bomba, protectores de la mucosa con fosfato, en fin. Obviamente la dieta libre de irritantes. Esto va a hacer que el paciente pueda continuar con sus aires, pero recibiendo protectores, ¿sí? Otras recomendaciones es el utilizar otro tipo de analgésicos. También se menciona, como en el caso de los pacientes que les menciono, utilizar AINES a la menor dosis efectiva, preferir los inhibidores de la COX-2, no prescribirlos si hay padecimientos gastrointestinales, los AINES, y en caso de no poder eliminar los medicamentos, específicamente los AINES, prescribir con los inhibidores de bomba de protones o misoprostol, que es la prostaglandina. Continuamos ahora con la úlcera del tipo duodenal. Empezando con el diagnóstico, el cuadro clínico, tenemos que al igual que la úlcera gástrica, el paciente va a presentar epigastralgia. A la comparación de las úlceras gástricas, que el dolor va a ser en el epigastrio y en el hipocondrio izquierdo, en las úlceras duodenales va a ser referido solo en el epigastrio. No va a tener radiaciones, y si las hubiera, quiere decir que la úlcera ya perforó o penetró hacia otros órganos. Esto ya es una complicación que se verá más adelante. El dolor se presenta con vómitos, con sangre, o también llamado hematemesis, al igual que las úlceras gástricas. Es muy importante el ritmo del dolor, ¿sí? Lo que varios de ustedes me dijeron fue semiología del dolor, el ritmo del dolor. Bueno, en este caso, la verdad, en el libro de Villalobos encontré que establecía como ritmo del dolor solamente el dolor 2 o 3 horas después de comer. Ya lo del ritmo de dolor, ingesta, calma, dolor, lo encontré en una página. Entonces aquí es ingesta, calma, dolor. Adelante. Sin embargo, bueno, en el Villalobos solo mencionaba que era 2 o 3 horas después de comer. Incluso el paciente refiere alivio. Por eso es el periodo de calma. Adelante. De ahí, el 60% de pacientes también reporta que, bueno, prefiere que ese dolor les interrumpe el sueño. Y esto es más común en las úlceras duodenales que en las úlceras gástricas, que solamente es el 30%. Y también, bueno, como les comentábamos, también se lidia con antiácidos y alimentos. En las úlceras Ingesta, gástricas, no. calma, dolor, ingesta, otra vez, calma, dolor, ingesta, calma, dolor, ¿sí? Típico de la úlcera duodenal. Ya con eso ya tienen la sospecha clínica. Y bueno, en el libro de Naum menciona que los pacientes van a presentar hiperfagia o incluso con ganancia de peso. Esto porque, como les había dicho, al encontrar alivio, al estar consumiendo alimentos, pues van a estar haciendo repetitivamente para tratar de calmar ese dolor, por lo que normalmente está ¿Y qué es lo que están haciendo? Están estimulando las células del gastrogástrico para producir liberación de gastrina, que va a estimular las células parietales para que ácido clorhídrico, ¿sí? Entonces es contraproducente. Todo eso necesitan saberlo como médicos generales para darles recomendaciones a sus pacientes de lo que no deben hacer. Ya pasando el cuadro clínico, ya teniendo la sospecha. Ahora sí, ya tienen la sospecha, vaya a confirmar. Procedemos al estándar de oro, que se propone que es la endoscopia, una esofagogastroendoscopia, y esto es para conocer la localización precisa de la úlcera, el tamaño, el diámetro que tiene, y si hay alguna complicación que se pudiera presentar. Esto se podría acompañar con una biopsia para descartar una etiología, bueno, como el Helicobacter pylori, tumores malignos como el Soldinger Ellison, que los van a explicar más adelante, que en pocas palabras es un tumor de células G que van a ser hipersecretoras de gastrina, y esto va a aumentar más. ¿Dónde viste semejante mentira? En el libro de... Qué mentiroso. No. La endoscopia no nos va a servir para el Soldinger Ellison. La biopsia. La biopsia para descartar. ¿La biopsia de qué? La biopsia de la mucosa ¿Del duodenal? duodenal. Pues si el problema está en el páncreas. Mencionaba que también se pueden propagar hacia el duodeno los tumores, que son de células. Entonces, Y bueno,
De todas formas, la biopsia nos va a permitir localización de la úlcera, las características de malignidad o benignidad y las características de la multiplicación que De ahí el estudio de contraste con bario no se recomienda, en primera porque las células son menos visibles y por supuesto que no permite tomar las biopsias para hacer el diagnóstico diferencial. Una vez diagnosticando el estándar de oro, podemos proceder al tratamiento. Esto depende de diferentes causas. Si es por aire, pues simplemente con antiácidos y suspendiendo el consumo de aires, pues vamos a poder controlarlo. En este caso, el Helicobacter pylori vamos a hablar más a fondo de esta etiología porque es la que más produce las úlceras duodenales. Aquí en el libro de Villalobos propone que se debe iniciar con esquema 4. Antes se iniciaba con el esquema triple, pero por la resistencia bacteriana que hay actualmente, ya se prefiere de primera línea el esquema 4. La opción 1 nos propone un inhibidor de bomba de protones y 3 antibióticos, mientras que la opción 2, un inhibidor de bomba de protones, 2 antibióticos y sales de bismuto. Se recomienda, bueno, ambas son efectivas en un 90%. Claro que se prefiere la opción 1, pero en caso de que el paciente presente alergia a la amoxicilina, se recomienda la opción 2, que la cambie por sales de bismuto. De hecho, la opción 2 fue una de las primeras. Sin embargo, como dice su compañero, hacen resistencia bacteriana y por eso apareció la opción 1. A veces en lugar de amoxicilina le damos un tipo de antimicrobiano. Y la opción de claritromicina, metronidazol, amoxicilina y un inhibidor de bomba es en la mayor parte de los casos positivo para el tratamiento. Hay que darlo durante 14 días, vamos por 14 días. A veces hay que agregar un poco de sales de bismuto, ¿sí? Y entonces ya tenemos no 4 sino 5 productos. ¿Sí? Hay resistencia bacteriana, resistencia del Helicobacter pylori. ¿Sí? Adelante. De hecho, ya vienen en las farmacias la fórmula de los 4 y el bismuto, pues el peptobismol, es muy bueno para esos casos. Adelante. Se llama, el producto se llama Pilopac. Vale como 1.200. Hay que explicarle bien a los pacientes porque luego se toman una claritromicina, una amoxicilina, los 4 puntos en el desayuno y 4 puntos en la cena. El blister incluso viene de color amarillo y otro de color azul. El amarillo trae un solecito para aquellos y el azul trae una lunita también para aquellos que están abonados. Le va a tomar las 4 puntos y los 4. Se toma una, los 4 en la mañana y los 4 en la tarde. Resulta que toma una claritromicina en la mañana, luego en la metronidazol en la noche. El día siguiente se toma el inhibidor de bomba. No, los nacionales son los 4 días. Insistirle mucho en este caso. Ya,